Hola, continuamos con nuestras clases de física. En estos vídeos estamos analizando el movimiento armónico simple o más. En los vídeos anteriores estuvimos viendo la cinemática y la dinámica del movimiento armónico simple. Y nos queda por analizar la energía, es decir, plantear desde un enfoque energético este movimiento armónico. De entrada, debemos de tener presente que, como hemos visto en el aspecto dinámico, la única fuerza que actúa es la fuerza recuperadora, porque nosotros trabajamos sin rozamiento. La pregunta ahora es que, como sabemos, para llegar pasar de la dinámica a la energía, tenemos que pasar por el concepto de trabajo. La transición dinámica a la energía pasa por el estudio del trabajo, como bien saben. Nuestra ventaja es que en nuestro caso, nuestra fuerza recuperadora, nuestra fuerza restauradora, va a presentarse básicamente en dos situaciones. O es la fuerza peso, como vimos en la clase anterior en el péndulo, o es una fuerza recuperadora tipo ley de Hooke. O a veces, como digo, la fuerza recuperadora puede ser, si no exactamente el peso, puede ser proporcional al peso, ¿vale? En ambas circunstancias sucede lo siguiente, y es que estamos tratando con fuerzas conservativas. Vamos a poner aquí que este es el caso del péndulo, que ya vimos que era la componente X del peso la que actuaba como fuerza recuperadora, porque la tensión se anulaba con la P sub I. En ambos casos, las fuerzas son conservativas. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza recuperadora va a ser igual a menos la variación de la energía potencial, ¿vale? Aunque es evidente, como vimos en la expresión del péndulo, lo podemos retrotraer en este caso, vimos aquí en el caso del péndulo que la que actuaba con fuerza recuperadora era P sub X y vimos que la fuerza recuperadora era tipo senoidal, que no era lineal, y tuvimos que simplificar para ángulos pequeños, suponer ángulos pequeños, y entonces el seno de z se nos convertía en z. Y así nuestra fuerza recuperadora volvía a ser una expresión lineal. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que aunque hemos añadido la fuerza recuperadora como proporcional al peso o similar al peso, nos basta y nos sobra cómo suponer la fuerza de manera general, la fuerza tipo ley de Hooke, para estudiar este proceso desde un punto de vista energético, ¿vale? Aunque, como digo, no hemos encontrado el ejemplo del péndulo que usa el peso. De modo que, si yo deseo calculemos el trabajo realizado
por la fuerza recuperadora tipo ley de Hooke. Entonces yo coloco mi trabajo y como ya tenemos un conocimiento cada vez mejor de las integrales, sabemos que es el trabajo que realiza la fuerza recuperadora entre un punto A y un punto B para trasladar el objeto va a ser F por diferencial de R y podemos suponer que nos movemos en una única dirección, que es como hemos estado trabajando hasta ahora, porque tanto en el muelle nos hemos movido de izquierda a derecha como en el péndulo de izquierda a derecha. Entonces, en realidad, podemos suponer que aunque es un movimiento, en el caso del péndulo en 2 dimensiones y tal, que nos estamos moviendo en una única dirección. Entonces, ese producto escalar f por diferencial de r se puede poner como menos kx diferencial de x. K es una constante. Vamos a aquí dejar indicado porque diferencial de r al final es diferencial de xy más diferencial de ij más diferencial de zk. Suponemos que la fuerza tiene solamente componente menos kxy, por ejemplo, y entonces el producto escalar queda menos kx diferencial de x, porque se conservan los mismos sentidos y j y k se anulan. Esta integral es muy fácil. X cuadrado partido por 2 entre b y a, o lo que es lo mismo. Menos 1/2 k x sub b al cuadrado menos más 1/2 de k x sub a al cuadrado. Entonces vemos que el trabajo de la fuerza recuperadora, que va a ser igual a menos la variación de energía potencial, tiene que ser igual a menos 1/2 de k x sub b al cuadrado más 1/2 de k x sub a al cuadrado. Entonces, de este cálculo del trabajo podemos obtener la expresión de la energía potencial del oscilador armónico, o lo que es lo mismo, la energía potencial que coincide con la energía potencial elástica de un muelle, porque tanto en el muelle como en el oscilador armónico estamos utilizando la ley de Hooke. El signo menos lo paso al otro lado, al miembro de la derecha, y entonces me queda que la energía potencial en B menos la energía potencial en A va a ser igual a 1/2 de k x sub b al cuadrado menos 1/2 de k x sub a al cuadrado. Además, podemos, como sabéis, suponer una variación, podemos calcular la energía potencial en un punto siempre y cuando supongamos un origen de potencial. Si suponemos que la energía potencial es igual a 0 cuando la fuerza recuperadora es igual a 0, y esto ocurre en la posición de equilibrio estable,
entonces podemos definir la energía potencial en un punto se puede demostrar que la energía potencial en un punto es un medio de kx cuadrado. Recordemos que la energía potencial en un punto no era ni más ni menos que el trabajo realizado por dicha fuerza para ir desde un punto hasta el punto de referencia, ¿vale? Ese punto donde poníamos el origen de potencial que valía 0. Igual que pasaba con el campo gravitatorio o que pasa con el campo eléctrico, etcétera, etcétera. Esa energía potencial se puede escribir aprovechando que la x es la posición como un medio de k a cuadrado coseno de cuadrado de omega t más phi. ¿El motivo? Pues la ecuación de movimiento del oscilador armónico es a coseno de omega t más phi. Por lo tanto, vemos que la energía potencial de un oscilador armónico como era de esperar, varía de forma periódica, pues el coseno es una función periódica. Y además está acotada entre unos valores máximo y mínimo. Al igual que pasaba con la velocidad o con la aceleración, la energía potencial también está acotada. Vemos que tiene un valor máximo cuando el coseno vale 1 y un valor mínimo cuando el coseno vale menos 1. La energía potencial máxima va a ser igual a un medio de k a cuadrado. Si solamente si el coseno de omega t más phi es igual a 1. Porque 1 al cuadrado es 1. Y la energía potencial mínima va a ser 0. Si eso vamos a poner aquí, y la energía potencial mínima es 0 cuando el coseno de omega t más phi sea igual a 0. También el coseno puede valer menos 1, pero como lo que tenemos es un valor de coseno cuadrado, el coseno, tanto si vale 1 como si vale menos 1, al cuadrado va a dar 1. Por lo tanto, aquí podemos poner más menos 1. En el caso de 0, pues el coseno tiene que valer 0. No hay otra posibilidad. Y además, ¿cuándo el coseno de omega t más phi vale más menos 1? Pues sí, solo sí, omega t más phi es igual a 0 más capi.
porque añado 0 más kpi porque el argumento del coseno, si vale 0, el coseno vale 1. Pero si el argumento vale pi, es decir, vale entonces el coseno menos 1. ¿Dónde k? Bueno, si eso vamos a quitar la k, porque la k aparece aquí como la constante recuperadora del muelle o del sistema, y vamos a poner, en vez de una k, vamos a poner n pi con n perteneciente a los números enteros, ¿vale? Es decir, que n puede valer 0, entonces tendríamos omega t más phi igual a 0, con lo tanto el coseno sería 1. N podría valer 1, entonces 0 más 1 por pi sería pi, omega t más phi sería igual a pi, entonces tendríamos que el coseno valdría menos 1. Y n puede tomar cualquier otro valor, porque tanto si hablamos de 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, o vamos hacia los números negativos, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, etc., siempre nos van dando resultados que valen 0 o pi o múltiplos cuyo coseno va a ser siempre 1 o menos 1. Esto es una forma de escribir los posibles valores de una expresión trigonométrica que se usa mucho en matemáticas. Lo de añadir lo del más npi para expresar todas las soluciones posibles. Cuando tenemos la energía potencial mínima, el coseno de omega t más phi vale 0. Y eso ocurre cuando omega t más phi es igual a pi medios. Pero no solamente cuando vale pi medios el coseno vale, el coseno del argumento, el coseno de pi medio vale 0, pero no solo cuando el argumento vale pi medios el coseno vale 0, sino que también, por ejemplo, cuando vale 3 pi medios. Ahora podríamos decir, bueno, pues añádele pi medio, pero no basta decir más n pi medios, porque si n vale 1 ya tenemos pi y entonces no nos vale. Tenemos que poner un valor (2n más 1 pi medio). ¿De acuerdo? Y tendríamos que quitar el pi medios de aquí. Si tenemos este caso, pues para cuando n vale 0, con n perteneciente a los números enteros. En esta situación, si n vale 0, entonces vale pi medio. Si n vale 1, entonces tenemos 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 pi medio. Si n vale 2, y van saliendo los distintos valores en múltiplos de pi medio o de 3 pi medio, que entonces proporcionan un coseno igual a 0. ¿Vale? Pues bien, esto es un poco de añadido para que veamos un ejemplo en el que tengamos que escribir todas las soluciones posibles de una ecuación trigonométrica, que eso se usa mucho en matemáticas, y además, de cara al estudio de las ondas, es muy importante controlar esa idea. También, una vez que hemos visto la energía potencial, también se puede estudiar la energía cinética. Para estudiar la energía cinética no necesitamos hablar del trabajo, aunque sabemos que por el teorema de las fuerzas vivas, el trabajo total realizado sobre un sistema es igual a la variación de la energía cinética. En la energía cinética del más diríamos que siempre que el sistema tiene velocidad, tendrá
energía cinética. Es el argumento que siempre empleamos. Entonces la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo que ocurre es que nosotros sabemos la expresión de la velocidad. De forma que podríamos escribir 1/2 de m menos omega por a seno de omega t más phi todo al cuadrado. Y por lo tanto, esto nos quedaría 1/2 de m omega a cuadrado seno cuadrado de omega t más phi. Y si nos fijamos en el caso del oscilador armónico, cuando lo estudiamos de manera dinámica, vimos que la ecuación del oscilador armónico se cumplía con la fuerza recuperadora tipo ley de Hooke si omega cuadrado era igual a k partido por m. Esto era una condición física que se tenía que cumplir. Si ahora me voy yo a mi energía cinética que he descubierto, observo que aparece en la expresión m y omega cuadrado. Yo podría dejar la energía cinética así, pero a mí me interesa escribirla del siguiente modo. Entonces, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de k a cuadrado seno cuadrado de omega t más phi. Pues omega cuadrado, si queréis lo podemos poner como k, pues k es igual a m omega cuadrado. Y me interesa escribirla de esta manera porque entonces se asemeja enormemente a la expresión de la energía potencial que yo he obtenido antes, solo que en vez de aparecer un coseno, ahora aparece un seno cuadrado. De manera que la energía cinética de un oscilador armónico o del más, estamos hablando de lo mismo, varía periódicamente, pues el seno es una función periódica. Y además está acotada por un valor máximo y mínimo. ¿Cuáles son esos valores máximo y mínimo? Pues de nuevo, la energía cinética máxima va a ser 1/2 de k a al cuadrado, cuando el seno de omega t más phi sea igual a más menos 1. Tenemos la misma situación que antes, porque tanto si vale 1 como si vale menos 1, como está elevado al cuadrado, nos vale. Y la energía cinética será mínima, es decir, 0, cuando el seno de omega t más phi sea igual a 0. De nuevo tenemos la misma situación que antes, si solo si omega t más phi, para que la función seno valga 1 menos 1, tiene que valer pi medio o 3 pi medio o múltiplo. Entonces sería 2n más 1 pi medios con n perteneciente a z. Y el seno de omega t más phi es igual a 0 si, solamente si, omega t más phi es igual el seno
de 0 o de pi, por lo tanto 0 más n pi o simplemente n pi con n perteneciente a z, a los números enteros. Y así vemos los valores máximos y mínimos. La gran sorpresa es que tanto la energía potencial como la energía cinética, como se puede ver en el vídeo, en la diapositiva, tienen el mismo valor máximo y el mismo valor mínimo. Y podemos compararlas del siguiente modo. Como el oscilador armónico es un sistema conservativo, entonces tendríamos que la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Y entonces nos quedaría por la energía cinética 1/2 de k al cuadrado seno cuadrado de omega t más phi. Y por la energía potencial 1/2 de k al cuadrado coseno cuadrado de omega t más phi. Y si sacamos factor común 1/2 de k al cuadrado en ambos sumandos, vemos que nos queda seno cuadrado de algo más coseno cuadrado de algo, que eso es igual a 1. Por lo tanto, esto nos quedaría 1/2 de k al cuadrado. Luego, la energía mecánica en un oscilador armónico es constante. Por si acaso hubiera alguna duda, lo voy a poner aquí. Por la fórmula fundamental de la trigonometría. Entonces, la energía mecánica de un oscilador armónico permanece constante si no actúan fuerzas disipativas o fuerzas de rozamiento. Es una constante del movimiento, es siempre un número. Y ahora podemos hacer una representación gráfica para unificar energía cinética, energía potencial y energía mecánica. Y comprobar cómo van variando energía cinética y energía potencial para mantener la energía mecánica constante, porque claro, si la suma de energía cinética y potencial es la mecánica y la mecánica siempre permanece igual, a la fuerza tiene que haber una transferencia constante de energía cinética a potencial y viceversa, para que al final la suma de ambas siempre sea la misma. Llamemos a esto representación gráfica de la energía mecánica o de la energía de un oscilador. Entonces tenemos primero nuestros ejes. Vamos a representar la energía en el eje Y y la posición en el eje X. Primero vamos a representar la energía potencial. La energía potencial es máxima cuando el coseno vale 1 o menos 1. Es decir, cuando omega t más phi vale 0, pi, 2pi, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, x de t para el coseno tiene que valer 0. ¿Cuándo vale 0?
Pues no nos queda otra que en el caso en el que nosotros queramos representar aquí entre A y menos A, pues en 0 la energía potencial tiene que valer 0. Y cuando está en los extremos, la energía potencial es máxima. ¿Cómo se puede interpretar esto? Pues bien, por los valores que puede tomar el coseno en los distintos en el movimiento del oscilador, en esa oscilación que realiza. Es evidente que los valores máximos los obtiene cuando el coseno vale 1 o menos 1, que vale A, por lo tanto se encuentra en la amplitud, y cuando el coseno vale 0, la X vale 0, porque 0 por A es 0. Entonces se nos queda una función que es una parábola digamos ahí. Esto sería la energía potencial. La energía cinética es opuesta, para que la suma sea igual a la energía mecánica, siempre constante. Es decir, la energía cinética máxima es un medio de K a cuadrado, que eso es cuando el seno vale 1. Si nosotros miramos, para el caso de la velocidad es máxima en la posición de equilibrio estable, que es cuando el seno vale 1 o menos 1. Y la energía cinética es mínima cuando el seno vale 0, que en la ecuación de la velocidad el seno vale 0 en los extremos del movimiento. Por lo tanto, la energía cinética tiene esta expresión. Y la energía mecánica es una constante en el valor un medio de K por A al cuadrado. A esa altura, en el eje vertical, tenemos la energía mecánica. La energía potencial en azul y la energía cinética en rojo. Por lo tanto, hay una transferencia de energía entre energía cinética y energía potencial durante todo el proceso para que la suma de ambas, que es la energía mecánica, siempre sea constante e igual a un medio de K por A al cuadrado. Es algo maravilloso porque sin rozamientos podemos ver con una claridad fabulosa, pasmosa, que la energía se mantiene constante en un sistema conservativo como es este, el oscilador armónico. De ahí la importancia que tiene, porque es muy fácil de trabajar con él y además, pues bueno, se ve claramente cómo la energía mecánica permanece constante.
En cualquier otro sistema mecánico que hemos estudiado, que hemos visto, pues aunque sabemos que si no actúan fuerzas disipativas el sistema tiene energía constante, no se ve con tanta, diría con tanta facilidad, con tanta sencillez. Es sin duda sublime el análisis energético de este movimiento porque vemos que hay una transferencia constante, igual que cuando hablábamos de un objeto que cae desde una cierta altura y parte de una energía cinética igual a cero y cómo va ganando velocidad a medida que la energía potencial gravitatoria disminuye, etcétera, etcétera, pues esa transferencia aquí se ve fabulosamente bien. Y pues bueno, hay muchos ejercicios en los que se puede plantear no solamente el cálculo de cada energía, sino para qué valor se cumple, en qué puntos, porque aquí vemos que hay un punto conflictivo interesante, que sería este y este, que a pesar del dibujo que se ve regular, están a la misma distancia del origen, que es donde la energía cinética y la energía potencial coinciden. Es cierto que aquí se ve como un poco está descolocado, pero deberían estar a la misma altura, ¿de acuerdo? Es maravilloso. Pues bueno, hasta aquí el vídeo sobre la energía del movimiento armónico simple, porque por eso de ser tan simple es así de fácil y sencillo. Y en otro vídeo pues intentaremos conectar esta teoría con algunos ejercicios y problemas donde se pueda ver tanto la energía potencial como la energía cinética, así como el culmen de una conservación de energía en